Buenos días, iglesia. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Estamos iniciando un nuevo año, por gracia de Dios, y es común que al principio de cada año generalmente hacemos propósitos. Ya lo hicimos para aquellos que tenemos la costumbre de comer las uvas en el año nuevo. ¿Cuáles han sido nuestros propósitos? ¿Bajar de peso? ¿Ahorrar? Sobre todo en estas fechas que enero se siente como si durara 60 días. ¿Aprender algo nuevo? ¿Conocer más de Dios quizá? ¿Leer más su palabra? Es fácil que aún siendo cristianos perdamos el rumbo y vayamos tras nuestros deseos personales, tras nuestras metas personales y dejemos de lado seguir a Cristo, seguir a Jesús. El estudio que vamos a ver el día de hoy sobre los frutos del Espíritu va encaminado a que hagamos un autoanálisis, nos examinemos a nosotros mismos, veamos dónde estamos en el camino de Dios y en función de eso podamos establecernos metas y propósitos alineados en el propósito de Dios. Para esto les voy a pedir que busquen en sus Biblias Gálatas 5, 22 a 25. Si no, va a aparecer en pantalla para los que no traen Biblia. Si ya lo tienen, nos vamos a poner de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Y vamos a leer todos juntos, y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahí donde están de pie, hermanos, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Amado Dios, te damos gracias por la vida, por tus muchas bendiciones y por permitirnos estar aquí reunidos para compartir de tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Padre, a mí como tu siervo, para que seas tú quien transmita la palabra fiel a tu iglesia, Padre, para que tenga oídos atentos y corazones dispuestos, para que tu palabra pueda alimentar su alma, su espíritu, para que andemos conforme a tus caminos. En tus manos nos ponemos en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Decíamos entonces que es importante plantearnos propósitos alineados al propósito de Dios. ¿No les ha pasado que comúnmente hacemos propósitos como año tras año tras año y generalmente no los cumplimos? Y eso principalmente se debe a tres razones. Una, porque no están alineados al propósito de Dios. La otra, por falta de planeación. Y la tercera, que casi es una cualidad que tenemos como seres humanos, que tendemos a procrastinar, tendemos a aplazar. Hoy no me dio tiempo, pero lo hago al rato. No lo hice al rato, ya se hizo de noche. Bueno, mañana empiezo. ¿Cómo tendríamos que empezar a alinear estas metas relacionadas con Dios? Impongámonos metas pequeñas, así chiquitas, y decir: este año voy a leer más de su palabra 10 minutos al día. No sé, a las 9 de la noche, yo llueve, truene o relampaguee, voy a leer la palabra de Dios 10 minutos al día, no más. Le quitamos 10 minutos a Netflix, le quitamos 10 minutos a Facebook y leemos su palabra 10 minutos, independientemente de lo que nuestra hermana amablemente comparte en el chat. 10 minutos, no más. Si nos ponemos metas chiquitas, nos daremos cuenta que al final de mes ya no van a ser 10 minutos, nos va a apasionar conocer más de Dios y entonces vamos a estar leyendo quizá 20 o más. Ahora, dice aquí la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es, y nos da toda una serie de cualidades.
recordemos, ¿cuándo recibimos el Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios en Efesios 1:3 que una vez oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en ese momento ahí somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces, el día que escuché del evangelio, me arrepentí, creí en Jesús como mi suficiente Salvador, ¿el Espíritu Santo vino en mí? Sí. Y entonces, hermano, ¿cómo vives ahora? Bueno, pues me estoy esforzando por vivir en santidad. ¿Quién crees que hace eso? ¿No eres tú? El Espíritu Santo que mora en ti es el que está haciendo esos cambios. Hermano, ¿y cómo te va con eso? Bueno, me cuesta hacer lo correcto, pero lo hago. Ahora me siento mal cuando voy a obrar de forma incorrecta. ¿Quién crees que hace que te sientas mal si algo que vas a hacer no está bien? El Espíritu Santo. De forma que desde que recibimos el Espíritu Santo tendríamos que estar haciendo frutos. Los frutos del Espíritu no son independientes uno de otro. El estudio de cada uno es un poquito complejo porque generalmente van todos de la mano. Daremos frutos chiquitos, daremos frutos grandes, a lo mejor frutos chiquitos en amor, frutos grandes en benignidad, pero se entiende que a lo largo del tiempo, mientras vamos creciendo en santidad, nuestros frutos serán más evidentes, serán frutos más grandes, serán frutos que quizá pueda ver el resto de las personas que nos rodean. Ahora, notemos que en el versículo que acabamos de leer, dice frutos del Espíritu, que no el don, que es otra cosa. Porque tú puedes tener un don que quizá yo no tenga. La hermana Leslie canta como gorrión, yo canto como cuervo. Pero el Espíritu, los frutos del Espíritu es para todo el cristiano, para todos. Es algo que el Espíritu cultiva en ti. No es el fruto de Rogelio, no es el fruto de Germán, no es el fruto de Martín, no es el fruto de Juan, es el fruto del Espíritu. Pero para hacer que esto, tenemos que hacernos utilizables, y ya lo vimos en un estudio anterior. Tienes que leer más su palabra, tienes que ayunar, tienes que orar, para que Dios pueda utilizarte. ¿Qué nos dice la palabra de Dios respecto al amor? En Juan 13:34 al 35, Jesús nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Hay otra parte en Juan 15:13 donde Jesús dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús nos dio el mayor ejemplo de amor. Sin embargo, nosotros podemos manifestar el amor de Dios de muchas otras maneras. Cuando oramos por un hermano que sabemos que está en la prueba, cuando oramos por mi vecino que sabemos que tiene problemas y que creemos que llega a Cristo y no nos escucha, cuando perdonamos a los demás, y aquí nos vamos a encontrar en situaciones en las que tenemos que dar el perdón, aunque la otra persona no nos haya pedido perdón, tendremos que darlo. Cuando corregimos a algún hermano, estamos mostrando amor porque no queremos que se pierda, no queremos que desande el camino. Y sobre todo, cuando ayudamos a los demás sin esperar nada a cambio. Pero ojo, hagamos todo siempre alineado al propósito de Dios y de la forma correcta. Si en la intimidad de tu casa tú has orado por algún hermano, has orado por la iglesia, has orado por tu pastor, Dios lo ve todo. Eso es lo que importa. El que da la recompensa ya te vio. Eso es lo que importa.
No importa que no lo publiques en Facebook, la ayuda que estás dando. No importa que no le digas al hermano, hermana, estoy orando por ti, no importa. Dios ya lo vio y Dios dará la recompensa y seguramente va a atender tu petición, porque el que ores por un hermano, por un prójimo, está alineado a su propósito. ¿Qué dice sobre el amor el apóstol Pablo? Este es uno de los versículos más bellos, y toda la Biblia es bella, pero este en particular sobre el amor da una definición muy puntual, muy exacta, en todo su contexto de lo que implica el amor. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, del 4 al 7, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Decíamos hace un momento que Jesús es el ejemplo más claro del amor de Dios. Sin embargo, también Jesús nos mostró que el amor al prójimo puede ser el mayor desafío, porque implica amar a quien te persigue, amar a quien te critica, amar a quien no te quiere, porque no hay ningún mérito en que ames a quien te ame, ahí no hay mérito. En días pasados platicando salió al tema con una hermana y decía, bueno, es que si alguien mata a una de mis hijas yo no lo voy a perdonar. Y decíamos, pues es que ese es el punto. Jesús decía en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos. Sí, yo entiendo el evangelio, pero pues, amar a quien mató a mi hija, pues no, si sos cristiana, pero no, eso no. Ese es el mayor desafío. Y ese es el mayor desafío que tendríamos que cumplir como cristianos. Amar, hacer el bien sin esperar nada a cambio. ¿Qué nos dice el apóstol? ¿Qué nos dice el profeta Habacuc acerca del gozo? En Habacuc 3, 17 al 18 es un versículo que ya hemos leído aquí en la iglesia, un versículo muy hermoso que dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Oye, Habacuc, las vides no están dando fruto. No importa, tengo a Dios. Oye, Habacuc, se acabó el aceite. No importa, tengo a Dios. Oye, que los campos no están dando. No importa, tengo a Dios. Oye, Habacuc, no hay vacas, se están acabando. No importa, tengo a Dios. Que te corrieron del trabajo, no importa, tengo a Dios. Que te enfermaste, no importa, tengo a Dios. He oído, en algún momento escuché un comentario decirle a alguien, y hermano de la fe, que decía, se expresaba de alguien más y decía, bueno, él tiene dinero, es exitoso, tiene una buena carrera, tiene un buen currículum académico, lo único que le falta es ser cristiano. El enfoque está erróneo. No es lo único que le falta, es todo lo que le falta. Este mundo, mis hermanos, hará de todo para hacernos pensar que vivir en pecado es una vida de gozo, mientras que vivir en santidad es una vida aburrida. Y seguramente algunos de ustedes han escuchado a alguien decir, cuando ya tenga 60 años ahí me convierto, cuando ya me esté muriendo ahí me convierto, pero eso es cobardía, porque para empezar no saben si el día de mañana van a despertar. Entonces el día de servir a Dios, el día de convertirte es hoy.
La palabra de Dios es clara respecto al reino de Dios. Dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. De forma que el placer le pertenece al mundo, pero el gozo es de Dios. ¿Qué es gozo? Según la Real Academia, gozo es un sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas placenteras. ¿Cuál es nuestra esperanza? Las aflicciones de este mundo no se comparan con la gloria venidera. En eso confiamos, en eso esperamos. Y miren, mis hermanos, sobre todo los jóvenes, en algún momento, jóvenes, les va a incomodar, les va a fastidiar que el mundo los rechace fuera de su entorno familiar, en el trabajo, en la escuela, con los amigos, sobre todo si tienen amigos que no son de la fe. Les va a molestar que los rechacen, pero eso es esperado, porque el mundo no los quiere ver en santidad, jóvenes. El mundo quiere ver a Barrabás. El mundo siempre va a escoger a Barrabás. Jóvenes, si ustedes pecan, para el mundo son inteligentes, son eliminados, son cool. Pero cuando el mundo te quiera convencer que no puedes vivir sin tal placer, tú te tienes que decir que con lo que no puedes dejar de vivir es con el gozo del Señor. En alguna prédica pasada nuestro pastor nos compartía Nehemías 8:10, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y este gozo del que te estoy hablando, del que nos habla la palabra de Dios, no depende de tus circunstancias. Habacuc lo tenía claro y nosotros lo tenemos que tener claro. El gozo, si lo depositamos en cosas pasajeras, y eso incluye todo lo que nuestro entorno, en lo que Dios me ha dado, en el carro que tengo, en mis hijos, que también son pasajeros. Si depositamos el gozo en estas cosas que son pasajeras, mi gozo será pasajero. Pero si mi gozo lo depositamos en Dios, no tendrá fin. ¿Cómo está mi gozo el día de hoy? A medida que vas creciendo en santidad, te vas dando cuenta que empieza a haber cambios en ti. Te vas a dar cuenta que sí encuentras deleite en leer de su palabra, porque te picas. Lees un versículo te lleva a otro, ese te lleva a otro, haces una nota. Después lees algo y dices, esto ya lo había leído, algo parecido en tal parte, te vas a tus notas, encuentras algo similar. Y de esa forma vas conociendo más a Dios. ¿Qué nos dice Jesús respecto a la paz? En Juan 14:27. Jesús nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Más adelante nos dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero nos anima, nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo entendemos esa paz? ¿Como la ausencia de problemas? Miren, de primera mano, sí me ha tocado ver hermanos en la fe que se han enfriado y se han alejado, porque cuando viene la prueba se desmoralizan y se alejan
Y me ha tocado escucharlos. ¿De qué sirve hacer lo correcto si de todas formas me voy a enfermar? ¿De qué sirve hacer lo correcto si de todas formas voy a tener apuros económicos? ¿De qué sirve hacer lo correcto si de todas formas mi esposa me dejó? Por poner algunos ejemplos. Dios no nos engañó, Jesús no nos engañó, nos dijo que tendríamos aflicción. Y estos hermanos que se han alejado de la fe es porque entendieron el Evangelio de una forma diferente, que si somos cristianos no nos podemos enfermar, si somos cristianos no vamos a tener apuros económicos, que si somos cristianos todo va a estar bien. Y eso pues sabemos que no es verdad. Juan el Bautista, ¿cómo murió? Decapitado. Casi todos los apóstoles murieron asesinados. Timoteo tenía problemas estomacales. Pablo tiene un aguijón en la carne que Dios no le quiso quitar. Que muchos especulan que se trataba de un problema articular, otros dicen que a lo mejor era un problema de la vista. Total que no, Dios no se lo quiso quitar. ¿Y qué le dijo? Bástate mi gracia. Pero bueno, confiemos, porque Jesús, nuestro guía, nuestro maestro, nuestro Dios, venció al mundo. Todo esto es temporal, mis hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto al fruto de la paciencia? En Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo es que la tribulación produce paciencia? La tribulación produce paciencia porque las pruebas tienen como objetivo fortalecer la fe y nuestra resistencia. Santiago también nos lo dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entendamos entonces que la paciencia es la virtud de tolerar las adversidades que se nos presentan y esperar con calma, confiando en Dios. Cuenta la historia, seguramente han escuchado hablar de Tomás de Aquino. Cuenta la historia que Tomás de Aquino en algún momento se encontraba leyendo las escrituras, haciendo notas, estudiando, y le dicen sus compañeros cristianos, o al menos eso decían: oye Tomás, ven, hay una vaca volando. Y dice Tomás: ¿qué? ¿Una vaca volando? Y se levanta y va a la ventana y sus compañeros se empiezan a reír. Dicen: ay Tomás, tú tan estudioso, tan entendido, tan metido en las escrituras, y te levantas para venir a ver una vaca volando. Qué crédulo eres. La respuesta de Tomás de Aquino fue: para mí es más fácil pensar que hay una vaca volando que pensar que un cristiano pueda mentir. Fíjense, seguramente esta respuesta debe haberlos dejado pasmados. Y a nosotros pues nos deja una gran enseñanza, porque en ese tenor debería de ser la vida cristiana, que sea impensable apartarnos a derecha o a izquierda. Y bueno, cuando alguien nos ofende, pero es un inconverso, entendemos que es esclavo del pecado, no puede obedecer a Dios. Pero cuando nos ofende un hermano que está en la fe, un cristiano, cuando la traición viene de un hermano que está en la fe, tendremos que vestirnos de paciencia y corregir al hermano con amor y decirle: hermano, hermana,
tienes que vivir tu vida y comportarte conforme a tu llamado, conforme al propósito de Dios. Así demostramos paciencia y también estamos demostrando amor por el hermano, por la hermana. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto al fruto de la benignidad? En Efesios 4:31 al 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí el apóstol Pablo les dice a la iglesia de Éfeso que tienen que desechar estas 6 actitudes y comportamientos. Y es entendible, ¿no? La amargura es un estado interior que no nos va a permitir perdonar. El enojo y la ira combinados van a dar lugar a brotes de violencia. Y bueno, malicia implica maldad. Como cristianos estas cosas deberían de ser viejas y ya deberían haber pasado. Y si no han pasado, tenemos tarea. Por otra parte, recordemos lo que dice el apóstol Santiago en Santiago 4:17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. Si tienes oportunidad de hacer lo bueno, no solo aquí, allá afuera, en tu trabajo, en la calle, en el semáforo, y no lo haces, deberías hacerlo. El apóstol Pablo en Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Somos escogidos de Dios? Es una pregunta individual. ¿Soy escogido de Dios? Demuéstralo. Vístete de misericordia, vístete de benignidad, vístete de humildad, vístete de mansedumbre y vístete de paciencia. Viendo el texto, ¿se han dado cuenta de algo? Como cristianos tenemos uniforme. Este es nuestro uniforme. Todos los días al salir de casa, y aún estando en casa, tenemos que vestirnos de misericordia, de benignidad, de humildad y de paciencia. Este es un uniforme basado en el carácter de Jesucristo. Jesús era así. Decía el apóstol Pablo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Seamos imitadores de Cristo. Este año seremos mejores imitadores de Cristo que en 2024. Ese es el propósito, esa es la meta. Por ahí escuchaba a alguna hermana decir: bueno, pero es que Cristo es Cristo, yo soy humano. Sí, pero no puedes poner ese pretexto para no intentar llegar ahí. En mi trabajo, a veces a los becarios les pongo metas, dicen el dicho, les pongo la vara alta, porque si yo les pido aquí van a llegar aquí, si yo les pido aquí van a llegar acá. La meta es adquirir ese carácter de Jesucristo, ponernos ese uniforme y vestirlo todos los días, en público y en privado.
¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de la bondad? Otro de los frutos del Espíritu. En Lucas 6, 35 al 36 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Generalmente la benignidad y la bondad van muy interrelacionadas, de ahí que se pueda considerar que son como frutos gemelos. Cuando decimos tal hermano, tal persona es buena, va implícito que esa persona es benigna y es bondadosa. Algunos teólogos incluso suponen, dicen que la paciencia es amor sufrido, que la benignidad es amor compasivo y la bondad es un amor ministrador. Nosotros tendríamos que tener estas características para con el prójimo y para ministrar dentro y fuera de la fe, para ministrarle al mundo. Llama la atención, muchos de nosotros como padres generalmente les decimos a nuestros hijos: pórtense bien, sean buenos. Nunca decimos lo contrario, nunca decimos sean malos. ¿Por qué? Porque lo malo es lo natural. Si no damos un buen consejo, seguramente se van a ir hacia el otro lado, porque eso es lo natural. Nuestra naturaleza como humanos nos va a llevar, va a tender a que hagamos lo malo. El Espíritu Santo va a hacer que no nos vayamos por ese camino. De ahí que sea importancia seguir cultivando nuestra vida espiritual, seguir conociendo a Dios, ayunando, leyendo su palabra, compartiendo de su palabra, de forma que seamos terreno fértil para el Espíritu Santo y podamos dar fruto. Y esto no es una competencia, no es que el pastor va a dar más fruto que yo, esto es individual, los frutos son de cada quien. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto al siguiente fruto, respecto al fruto de la fe? En Marcos 11, del 22 al 24 dice: y respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ya hablábamos anteriormente de las características de la oración. ¿Qué oraciones tendrán más probabilidades de ser escuchadas si están alineadas al propósito de Dios? Mis hermanos, generalmente no obtenemos lo que queremos, obtenemos lo que Dios en su sabiduría entiende que necesitamos para cumplir el propósito de Él en cada uno de nosotros. Dice el libro de Proverbios, versión Reina Valera, Proverbios 19, 21, muchos pensamientos que hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. La Nueva Traducción Viviente, me gusta esto en particular porque dice, mismo Proverbios 19, 21, pero en la versión Nueva Traducción Viviente, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. De forma que si nuestras oraciones van encaminadas a su propósito, estamos orando por el hermano, por la hermana, por la iglesia, por nuestros pastores, seguramente nuestras oraciones van a ser escuchadas. Que si pedimos algo mezquino, algo para mí. En Hebreos 11:1 dice, es pues, y esto ya no lo sabemos de memoria, es pues la fe, la certeza de los que se espera, la convicción de lo que no se ve. Más adelante en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si seguimos a Cristo, debemos tener fe, confianza en Él.
Y seguramente vas a decirle a las personas, a los hermanos, a quien no está en la fe, vas a decirle a las personas que Dios sana y tú estás enfermo. Le vas a decir a las personas que Dios restaura y a lo mejor en ese momento tu corazón está quebrado. Muchas veces en medio de la prueba vas a animar a otros cuando tú estás pasando momentos difíciles. ¿Por qué? Porque sabes que todo tiene un propósito y que todo lo que Dios obra en tu vida es para tu bien. Y no hablo de tu bien de aquí, hablo de tu bien venidero. ¿Se han preguntado, hermanos, por qué Job nunca le reclamó a Dios? Nunca hizo lo que desean sus amigos, maldice a Dios y muérete. Nunca lo hizo. Dios confiaba plenamente en Dios. A lo largo de todo el capítulo, de todo el libro de Job, vemos que incluso la relación de Job con Dios mejoró a lo largo del tiempo, mejoró a lo largo de la prueba. Decía Job, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Ahora mis ojos te ven. Job decía, Dios dio, Dios quitó. Nunca vamos a encontrar que haya dicho, Dios me dio, el diablo me lo quitó. Si perdí el trabajo, si se enfermó mi hija, si yo me enfermé, si no encuentro trabajo, si escasea el dinero, si tengo muchos problemas en mi entorno familiar, no pensemos que Dios nos está castigando. Pongámonos en oración y preguntémosle a Dios, ¿qué me quieres enseñar? En días pasados, íbamos por el centro con la hermana Bersa y me decía, tenemos que orar más. Pero advertí cierta connotación en el sentido de que tenemos que orar más para que no nos pasen estas cosas. Y digo, no es que esté mal que oremos más, créanme, nunca van a caer en un estado de exceso de oración, eso jamás va a pasar. Pero lo que tendríamos que preguntarle a Dios es, ¿qué me quieres enseñar? Así como le enseñó a Job, así como les ha enseñado a muchos en la Biblia. Desde luego podemos pedirle que quite de nosotros esta prueba, pero lo más provechoso sería decir, así como Jesús, hágase tu voluntad, y preguntarle, ¿qué me quieres enseñar? Quizá a depender más de Él, quizá a confiar más de Él, quizá mi percepción de autosuficiencia es ofensivo para Dios y me quiere enseñar humildad. Hermano, hermana, déjate moldear por el alfarero. Él sabe lo que es mejor para ti. Él sabe lo que es mejor para mí. De forma que no evaluemos nuestra condición por lo que nos pasa o no nos pasa. Pongámonos en manos de Dios. Al final de cuentas, Dios todo pone en su sitio, en su tiempo. Confiemos en eso, hermanos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca del fruto de mansedumbre? Mateo 11, de 29 al 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Y qué pasa entonces? Hallarán descanso para sus almas. ¿Qué es ser manso?
no es ser dejado, no. No debes quedarte callado si se burlan de tu fe. No debes quedarte callado si se burlan de la doctrina. ¿Debes hacerte escuchar? Sí. ¿Pero de qué forma? No airado, no con malas palabras, no levantando la voz. Primera de Pedro 3:15, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Qué es lo que justamente hizo Jesús cuando estuvo frente a Pilato? Él presentó su defensa con mansedumbre y reverencia. La palabra griega para mansedumbre es pautes. No sé si así se pronuncia, pero así está escrito, pautes. ¿Qué significa dulzura? Hay otros contextos donde significa apacible. Entonces podemos entender que la mansedumbre es ese carácter dulce y apacible, fruto de una persona humilde. Ser manso no es que tú puedas hacer conmigo lo que quieras, no es que me puedas ofender todo lo que quieras y me puedas pisotear todo lo que quieras. Ser manso es tener la capacidad de callarle la boca y de poner a quien sea en su lugar, pero decides no hacerlo. Un cristiano que mide 1,90, que pesa 110 kilos, que cuando alguien lo agrede o lo ofende, tiene la capacidad, porque puede demandarlo al suelo de un puñetazo cuando lo ofenden y decide no hacerlo. Ese cristiano es manso. Jesús, ¿qué le dijo a Pedro? Jesús tenía la capacidad de pedirle a su Padre 12 legiones de ángeles para venir a defenderlo. Podía y no lo hizo, porque Jesús era manso. Cuando estaba leyendo este pasaje, no pude evitar pensar, bueno, en ese tiempo histórico, en tiempos de Jesús, una legión tenía 6,000 soldados. Si hacemos las cuentas, si él podía pedir 12 legiones de ángeles, podía pedir 72,000 ángeles. Recordarán que contra los asirios un solo ángel mató a 185,000 soldados en una noche. ¿Se imaginan el poder que tendrían 72,000 ángeles? Tenía ese poder, pero no lo hizo, justamente porque Dios era manso. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del fruto de la templanza? Segunda de Pedro 1:5-8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Templanza es dominio propio. Si no tengo dominio propio, mis emociones me estarán llevando como barco a la deriva aquí y allá y ofenderé a mucha gente. En 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuál es uno de los principales propósitos de lograr dominio propio? Que Dios no sea blasfemado por nuestra culpa, porque lo primero que dicen, y es cristiano, y es cristiana. Tenemos que mostrar que somos cristianos en nuestro centro de trabajo, en la escuela y a donde quiera que vayamos, al restaurante donde vayamos a comer, por el trato que damos a la persona que nos lleva los alimentos, en todo momento.
Si eres un mal trabajador, si te portas mal, si de todo te quejas, ¿qué va a decir tu jefe? Esos cristianos no sirven para nada. Esos cristianos no sirven para trabajar. Y no podemos permitir que hablen de la fe, que hablen mal de la doctrina y que hablen mal de Dios. No podemos permitir que se burlen de Dios. Estoy terminando. Vamos a leer el último versículo que dice Juan 15, del 1 al 6. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Los pámpanos, mis hermanos, la vid tiene brotes nuevos. Esos son los pámpanos. Esos brotes nuevos que en algún momento se van a convertir en sarmientos y van a dar fruto. Hermano, hermana, no importa que digas que conoces al Señor, importa lo que haces, importan tus frutos. No importa cuánto conozcas de la Biblia si no la aplicas a tu vida. No importa cuánto tiempo llevas en el Evangelio si no das frutos. No importa cómo dices que vives, importa cómo vives. La vez pasada decíamos que tener éxito en la vida significa que cuando estemos allá, en la presencia de Dios, Jesús diga: yo te conozco. Eso es tener éxito en la vida. En aquel día, mis hermanos, muchos dirán: Señor, Señor, pero tus frutos hablarán más alto que tus palabras. En este año nuevo que inicia, cada uno examinemos a nosotros y veamos dónde estamos y dónde queremos estar. Si vamos en el rumbo, perfecto, sigamos así. Si consideramos que no estamos dando los frutos que se espera del Espíritu Santo que ya mora en mí, hagámonos utilizables. Revisando este estudio, me di cuenta que cada fruto en particular pues da como para desarrollarlo más tiempo. Cada fruto daría para un estudio y más. Hoy lo abordamos de forma muy somera, pero espero que Dios lo guarde en nuestros corazones. Hoy tenemos una ventaja muy grande respecto a los primeros cristianos. Ellos no tenían tecnología. Estas prédicas quedan guardadas y las podemos repetir una y otra vez
y seguir alimentándonos en casa con las prédicas que están almacenadas en la nube. Yo espero en Dios que todo esto sea para nuestro bien, para nuestro crecimiento, que Dios nos guíe durante este año, que demos frutos para Cristo, para Dios, y que permanezcamos en su camino, para gloria de Dios, siempre para gloria de Dios. Amén. ¿Fue bendecido hoy? Denle un fuerte aplauso al Señor por la vida de nuestro hermano Martín. Gracias a Dios por tu vida, Martín. Dios puso esta palabra en tu corazón. No fue inspiración humana, fue inspiración de Dios. Hay una serie que no sé si ya terminó sobre Jesús. ¿Cómo se llama? Ajá, la elección, ¿no? Y este hombre que hizo sobre el personaje de nuestro Señor Jesús fue entrevistado, y una mujer que lo estaba entrevistando le preguntó: si tú estuvieras enfrente de Dios, de nuestro Señor Jesús, ¿qué le preguntarías? Y este hombre, sin pensarlo, porque seguramente ya lo traía en la punta de la lengua, dijo: le preguntaría cómo lo hice. Y yo entendí que hablaba de su personaje, de Jesús. Y fue algo que a mí me tocó de manera espiritual y personal, porque por la gracia y la misericordia de Dios estoy aquí a cargo de esta congregación como pastor, y algún día estaré también enfrente de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y yo también le voy a preguntar: ¿cómo lo hice, Señor? ¿Cómo lo hice? Y no solamente cómo lo hice en tu iglesia, cómo lo hice con mi esposa, cómo lo hice con mis hijos, cómo lo hice con mis amigos. Solamente lo que acabamos de aprender, el fruto del Espíritu, nos llenará de su Espíritu para dar fruto y responder y estar confiados en que Dios nos conoce y que sabe cada fruto que hemos dado. Amén. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a adorar a nuestro Dios. Haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver.
Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver, Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo. Oh. Querida iglesia, cierra tus ojos ahí en tu lugar y pregúntate cómo lo has hecho, cómo lo has hecho, como si estuvieras enfrente de nuestro Señor Jesús. Pregúntate cómo lo has hecho como hijo de Dios, como siervo de Dios, como esposo, como esposa, como hija, como hijo, cómo lo has hecho. Porque sabes que todos daremos cuentas a nuestro Dios, pero por eso estamos aquí. Porque no solamente venimos a adorar, a exaltar a nuestro Dios, también venimos a ser perfeccionados por Él. Y en ese perfeccionamiento, en esa santificación en la cual usted y yo estamos pasando, siendo transformados, a veces pasados por pruebas, para que nuestro carácter, nuestro temperamento siga siendo forjado, que podamos llegar a la presencia de Dios y que nuestro Padre, nuestro Señor nos diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gracias, amado Padre, que nos permites iniciar este nuevo año con una enseñanza que habla a nuestro corazón, que nos provoca a buscarte más de tu presencia, en oración, en ayuno, en buscar vivir del fruto de tu Espíritu Santo, en amor, en bondad, en paz, en paciencia, en benignidad, en templanza, en mansedumbre, en todo lo que tú nos has llamado, mi Dios. Gracias porque estás haciendo la obra en nosotros. No estamos aquí porque somos perfectos, no estamos aquí porque sabemos mucho de ti o de tu palabra. Estamos aquí porque reconocemos que cada día necesitamos más y más de ti. Solos no podemos, pero tomados de tu mano, agarrados de ti, nos puedes llevar a otros niveles de fe, a otros niveles de confianza, a otros niveles de plenitud en ti. Gracias, amado Padre, porque podemos experimentar, mi Dios, a través de diferentes expresiones de amor que vienen del cielo en nuestra vida, en nuestra familia, en todo lo que tenemos y amamos, en nuestro trabajo, en nuestro negocio. Hoy te damos gracias. Y decidimos a partir de hoy tomarnos de tu mano y caminar este año 2025 siendo restaurados, renovados
en ti por tu Espíritu Santo. Gracias, amado Padre, por esta palabra. Y hoy te damos un aplauso de gratitud, un aplauso de alabanza, un aplauso reconociendo que sigues haciendo tu obra en cada uno de nosotros. Gracias, gracias. Fuerte el aplauso a nuestro Dios, que es el único que se merece toda honra, toda alabanza, toda exaltación. Aleluya. ¿Alguien que puede decir conmigo aleluya? Aleluya. Diga conmigo, gloria a Dios. Amén. Tome su lugar, mis hermanos.